Entonces, jóvenes, un saludo cordial. Vamos a revisar un poquito un resumen de lo que se vio el día sábado. El tema que vamos a abordar en este módulo se llama diagramación. Vamos a ver así como rápidamente qué es lo que vamos a hacer este módulo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de diagramación, estamos hablando de cómo organizamos diferentes objetos en un diseño, dándole un orden, ¿sí? Y aparte de que tenga un orden, pues él debe ser funcional y estético, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un material de tipo, pues obviamente no solamente son cosas impresas, ¿no? También para páginas web o materiales multimedia, uno utiliza la diagramación, ¿no? Entonces, nosotros generalmente tenemos un un contenido que es iconográfico, puede ser una fotografía, una ilustración. Tenemos un contenido lexicográfico que está haciendo referencia a todo el texto que vamos a manejar, el contenido pues informativo de nuestra pieza y obviamente el contenido cromático, ¿no? Independiente si es algo corporativo donde nosotros tendremos que tener una lista de colores, pues dependiendo de la empresa, o algo más libre como el ejercicio que nos va a dar como la luz en esta ocasión. Entonces, partiendo de esos tres elementos, yo hago mi diseño de diagramación. Entonces, lo primero que tenemos que entender son los formatos, ¿sí? Eh, un formato se puede definir por un lado como un estándar que hay de manera internacional para yo distribuir el papel y no haya desperdicio, ¿sí? Entonces acá les voy a compartir, esto ya es más como dato curioso, que pues obviamente si ustedes en algún punto pues como que se desarrollan en la parte de preprensa y algo así, no está mal que ustedes entiendan cómo funcionan estas dimensiones, ¿no? Entonces acá tenemos que dependiendo de, disculpen un segundo, creo que se paró la diapositiva, voy a revisar. Acá tenemos que dependiendo pues como del uso que le vamos a dar, pues se puede dividir como en tres categorías, ¿no? Tenemos una serie A que es un tamaño como más grande, la serie B ya va a ser una medida como más intermedia y la serie C son para sobres, ¿sí? Entonces ahí tendríamos como esos tres tamaños para jugar, donde arrancamos pues básicamente aproximadamente desde el pliego y tal vez un pedacito más grande. O sea, el pliego arrancaría como desde el B1 o desde el B1 sí es más o menos el tamaño del pliego, que es metro por 70. Pero entonces ya ahí ese sería pues como el que conocemos nosotros como más regularmente, ¿no? El formato B, la serie B, sería como ese que normalmente nosotros conocemos como pliego y ahí vamos viendo pues como esa división del papel. Ya los otros son pues otro tipo de formatos, ¿no? Esto aplica tanto en Europa como acá a veces, ¿no? También nosotros tenemos, ahí disculpan de pronto lo borroso que se ve, estos tamaños que son pues como los que más utilizamos, ¿no? Ahí de pronto uno se da cuenta porque a veces una, mm, uno ingresa una hoja de pronto en Word y la va a imprimir y en vez de escoger carta le da a uno por defecto disque a no sé qué, a 11 o algo así. Entonces ahí vamos a revisar un momentico, ahora sí, ¿cuál es el más parecido? Sí, que uno le da disque A10 al Word, ¿sí? Pensando que A10 es carta y resulta que si hacemos la comparativa, pues obviamente nos estaría faltando mucho, ¿sí? Y a veces es muy común
que al hacer esa selección a 10 o a 11, no recuerdo, haciendo esa selección nos sale mocho un pedazo de la hoja y es porque obviamente los formatos no son compatibles, ¿sí? Entonces es muy bueno tener claro esas medidas que tiene pues como el papel, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Legal no es lo mismo que oficio. Oficio es oficio y legal es legal. Miren que hay una diferencia de 25 centímetros entre esos dos formatos. Entonces siempre es bueno tener en cuenta como esas medidas, ¿sí? Para no errar a la hora de estar enviando a imprimir un material determinado, ¿sí? Ahora, una vez nosotros tenemos como muy claro cuál va a ser el tamaño del papel donde yo voy a depositar mi diseño, pasamos al tema de la orientación, ¿no? Entonces hay dos tipos de orientación, ¿no? Una que se llama vertical y otra que se llama apaisada, que es básicamente horizontal, ¿sí? Depende mucho pues cómo necesitamos colocar nuestro contenido o sea, eso depende de muchos factores realmente, pero básicamente va a depender mucho de qué tanto contenido tengo y cómo lo voy a plasmar en ese formato. Ahora, recuerden que nosotros somos occidentales, entonces usualmente la manera en que escaneamos una imagen viene de izquierda a derecha y hacia abajo, ¿no? Uno hace como esa diagonal. Y esto es algo que cuando estamos leyendo texto ya se vuelve como un zigzag, ¿no? Aquí tendríamos es que el tema son dos hojas, o sea, es una página abierta. Entonces hacemos un primer escaneo, ¿sí? De la imagen. Vamos a rayar un poquito en pantalla. Entonces yo hago un escaneo de la imagen, ¿sí? Vuelvo y subo acá donde está el texto, leo, ¿sí? Acá en esta parte de acá pues tengo un mensaje, o sea, que habría una pausa. Paso para acá, acá tendría otra lectura, hago otra pausa, aquí tendría otra lectura, pausa y aquí veo este último detalle que hay acá, ¿sí? Entonces ese sería como el trabajo mental que hace mi cabeza a la hora pues como de interpretar eso, ¿sí? De cómo yo leo, ¿sí? Es como el desplazamiento que hace la vista, pues así sería como una forma como rápida de hacerlo, aquí sería como haciéndolo con detención, leyendo cada palabra, entonces eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Ver como que a qué énfasis le voy a aplicar a qué elemento de mi composición, ¿sí? Lo mismo acá, yo tengo esto, y aquí hay un corte, entonces tengo que subir acá, leo esto y después escaneo la imagen, ¿sí? Eso por ese lado, listo. Ahora, esto es algo que no alcanzamos a ver como con claridad. Esto sería a la hora entonces en que yo empiezo ya a interactuar con el formato para crear pues como la retícula o para crear pues como la estructura, el esqueleto para yo empezar a trabajar en el texto. Entonces yo necesito crear unos márgenes, ¿sí? Unos espacios en blanco. No hacemos el diseño pues a ras de las hojas, ¿sí? Entonces nosotros creamos pues un margen que nos dé como ese respiro. Entonces hay un margen exterior y un margen hacia adentro, ¿sí? Eh, tenemos una parte que sería como las columnas, ¿no? Si el texto es un texto como más profesional, por así ponerlo, un texto especializado, pues usualmente usamos una columna, ¿no? Es lo más convencional, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay un límite de palabras, ¿sí? Que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de colocar un texto en una columna, ¿no? Si nosotros nos excedemos pues en palabras, pues el hacer el recorrido visual se vuelve muy exhausto, ¿sí?
Entonces es bueno tener en cuenta, creo que ahí tendríamos que lo retomamos el sábado, son como 280 y pico palabras como máximo y como mínimo pues también hay un mínimo de palabras que tenemos que tener por columna, ¿no? Que también hacer como tantos saltos también es agotador, entonces hay que tener un poquito de equilibrio a la hora de escoger qué tan grande o qué tan ancha va a ser la columna que yo estoy diseñando en mi formato. Lo otro, pues nosotros es recomendable trabajar por algo que se llama módulos. Si ustedes ven, mis columnas tienen unas divisiones también de manera en sentido horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo muy cómodamente, si es el caso de pronto de que esto sea un periódico y yo necesito, em, ¿cómo se dice? Reservar o colocar una imagen, entonces para eso yo tengo estos espacios de acá. Yo puedo designar que por decir algo en este espacio de aquí, yo voy a colocar una publicidad, ¿sí? Entonces en ese espacio yo coloco mi publicidad y los módulos me ayudan pues como para antes de yo colocar el texto, saber que ahí yo estoy reservando ese espacio para ese propósito, ¿sí? Puedo decir, no, pues yo quiero que mi contenido tenga una ilustración. Recuerden que vamos a hacer un cuento infantil, ¿sí? Yo les mandé por WhatsApp. Yo voy a decir que en este módulo va a haber una ilustración. Entonces, para eso me viene útil tener de antemano como eh, repartir como ese espacio de trabajo para poder trabajar. Listo. Entonces, acá lo que estábamos viendo es como una retícula, lo que les está diciendo es básicamente el esqueleto. Es un cimiento que nos permite construir el diseño de una manera ordenada y que se vea pues como bien, ¿no? Obviamente las retículas pueden ser de, disculpe, de indefinida cantidad de maneras, ¿sí? Entonces, pues vamos a centrarnos como en dos en específico. Ya voy a pasar a la parte práctica. Entonces, digamos que hay una manera simétrica que es básicamente como si yo estuviera viendo mi contenido en un espejo, ¿sí? Lo mismo que tengo a un lado, lo tengo al otro, ¿sí? Obviamente hay unas cosas como que no cuadran, pero entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Básicamente yo siempre estoy teniendo dos columnas y entonces, ¿qué pasa? Digamos que, bueno, aquí no es tanto como un espejo, pero miren que está como el peso como repartido, ¿no? Si en esta página la imagen o el contenido yo lo voy a colocar arriba, en este caso como para compensar ese peso, digamos que en las que siguen lo coloco abajo, ¿no? Acá, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy colocando como una imagen que me ocupa todo el espacio de abajo y arriba en las dos páginas estoy dejando el texto. En este ejemplo de acá lo que tenemos es, pues como dos columnas, solo que en la siguiente página estoy colocando solo imágenes, ¿sí? Y en la otra, pero entonces las imágenes están ocupando el espacio que le corresponde a la columna, ¿sí? O sea, no estoy haciendo ni las imágenes más grandes o más pequeñas que se salgan de la caja de la columna, sino que el peso pues está ahí, ¿no? En este ejemplo en concreto, pues no sabría cómo explicarles, pues básicamente pues el espacio está cubierto, ¿sí? Lo que no estoy haciendo es respetar este espacio en blanco que hay acá abajo, ¿no? Aquí tal vez pues no se ve como tan simétrico, pero lo cierto es que pues por lo menos está respetando este espacio de acá, lo que me da como ese respeto, pues. Y acá que tengo, pues que estoy usando el espacio de arriba en ambos casos para colocar como un contenido así como característico, como especial, y acá estoy dejando el texto. Eso sería
un diseño simétrico donde estoy tratando de que el peso sea igual en ambas caras que se están como compenetrando, ¿no? Finalmente tenemos pues la retícula simétrica, que es, pues no vamos a decir un desorden total, ¿no? Lo que pasa es que tratamos de darle dinamismo a la página, haciendo que inicialmente pues que la forma de la retícula pues no tenga como un patrón así como en forma de espejo, ¿no? Entonces vemos que a pesar de que hay una columna, vemos que el peso no se respeta igual en ambas páginas, ¿sí? Entonces la idea es como tener como muy clara una columna y ahí, mejor dicho, tener como claro tanto columnas y módulos y ya ver cómo yo hago ese juego para darle dinamismo a mi contenido, ¿no? Esto es un poquito más complicado de hacer. Sin un cuidado o una planeación previa, pues puede verse muy desordenado. Entonces, tengan algo de cuidado a la hora de ejecutar una retícula de esa manera. Entonces, vamos a la parte práctica. Voy a acomodar la cámara. Entonces, vamos viendo algo, vamos ahí como terminando pues como el ejercicio que hay para dentro de este sábado que sigue. Entonces, chicos, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que les voy a explicar para ser como más concretos, va a ser el manejo que vamos a hacer de nuestro ejercicio. Entonces, digamos que lo primero que vamos a manejar es el formato, ¿no? ¿Qué les recomendaría yo? Usemos, veamos, a ver, esto está como muy alto, vamos a ver si nos podemos bajar un poquito más. No me puedo alejar más. Está muy cerca. Vamos a ver si me puedo alejar un poquito más con la cámara del celular. A ver. Mm, Listo. Yo creo que estaría bien. Veamos a ver. Entonces yo para que no nos vamos a complicar la vida, estamos usando una carta común y corriente, ¿sí? Una carta común y corriente de las que encontramos pues en un blog o algo así como para hacer el boceto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadernillo, ¿sí? Como les explicaba en clase, el cuadernillo o sea, el libro que vamos a diseñar con el cuento que les envié por WhatsApp debe tener un número de páginas equivalentes a un múltiplo de 4, ¿sí? ¿Por qué un múltiplo de 4? Pues por dos razones muy simples. Una, porque yo cuando doblo la hoja de blog, pues me sale una, dos, tres, cuatro páginas, ¿sí? Por esa razón, una razón sería esa. La otra razón es que si yo tuviera una hojita sola, esta hoja no va a quedar, o sea, a menos de que yo le eche pegante y eso no lo voy a permitir, o sea, no vayan a hacerme una cosa de esas, o sea, no vayan a hacer pues como tan, disculpen la expresión, tan macheteros de pegar eso de cualquier manera para que les salga un libro de 13 páginas o algo así. eh, pues eso no funciona, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener un libro pues no sé, de 16 páginas, ¿sí? Pues cuando es cuadernillo así que uno pose por acá por el lomo, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería como la primera instrucción que les voy a dar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer nuestro cuadernillo y lo que vamos a hacer se llama compaginar, ¿sí? ¿Compaginar para qué?
Digamos que cuando pasemos a la parte de que lo que vamos a hacer lo llevemos al programa de computador, que es para hacer pues la prueba impresa, de ver cómo nos queda el trabajo así bien organizadito, yo lo que voy a hacer es numerar el espacio de trabajo. ¿Sí? Yo muy juiciosamente voy a marcar las páginas, ¿sí? Vamos a ver dónde está la cámara, para saber dónde va cada elemento de lo que yo estoy diseñando. Entonces yo por acá voy a colocar 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5, ¿sí? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 páginas, ¿sí? Ahí yo ya sé que mi libro es de 16 páginas, ya lo marqué, ¿sí? Entonces ahí yo ya, esa parte lo sé. Lo otro que voy a hacer es saber cómo que voy a hacer en cada una de esas páginas. Entonces yo sé que en la página 1 pues voy a tener la portada y yo sé que acá atrás va a ser la contraportada, ¿sí? Contraportada, ¿sí? Yo generalmente, disculpen un segundo, la página que va atrás de los lomos, o sea, de los lomos, no, de esta portada y contraportada, estas páginas usualmente van en blanco, ¿sí? Si nosotros analizamos como cualquier librito, vamos a notar eso, ¿sí? Esas páginas de acá, uno las tiene vacías, ¿sí? Entonces, esas páginas uno no las ocupa, ¿sí? ¿Qué seguiría? Acá uno repite generalmente pues con el tipo de letra, el logotipo que uno haya diseñado para el libro, un, otra vez el nombre del libro, ¿sí? Entonces dejamos esta página para eso. Aquí se llamaría, por ejemplo, 3 cuentos de mini terror o algo así, que es como el material que estamos viendo. 3 cuentos de mini terror, ¿sí? Entonces ya sabemos que ahí va esa página reservada para eso. ¿Qué más puede ser? Yo aquí puedo colocar, por ejemplo, un índice, ¿sí? Índice, ¿sí? Entonces ahí yo ya voy viendo cómo va quedando organizado mi libro a partir de eso, ¿no? Y aquí yo ya empezaría a hacer el cuento, ¿sí? Hay una posibilidad, muchachos, y es que mientras estén organizando el libro, le tengan que meter páginas. Entonces, pilas con eso, ¿sí? Porque no es meter una hoja, es meter 4 hojas. Por eso les digo que son múltiplos de 4. Entonces, en ese momento en que se les crece como el contenido, y es donde vamos a entrar a pensar cómo vamos a hacer las ilustraciones para llenar esas páginas de más que estamos como incrementando, ¿sí? Bueno, ya tenemos como el machotico listo. Algo que veía mucho en comentarios de WhatsApp es, bueno, que el profe dijo, disculpen, acomodo la cámara un poquito, lo que pasa es que está muy, ¿cómo se dice? Se ve muy ampliada, entonces es un poquito incómodo trabajar como tan de cerca. Entonces vamos a ver si podemos como alejarnos un poquito más. Disculpen un segundo, termino como voy a organizar. Ya no me cuadra, listo. Veamos a ver. Entonces digamos que yo tengo acá, ahora sí, yo tengo acá la hoja. Esto sigue viéndose muy grande. Vamos a ver si me puedo alejar un poquito más.
Disculpen, voy a apagar un momento la cámara mientras me organizo. Veamos a ver, yo creo que ahí ya queda un poquito más alejado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Digamos que yo aquí tengo una hoja base para hacer como la retícula o hacer pues como el contenido que yo quiero hacer, ¿sí? ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es trazar, disculpen un momento, vamos a ver si, disculpen ahí la vista de mi barriga. Lo primero que vamos a hacer es hacer como el margen, ¿no? Yo como les recomiendo que hagan el margen, no lo hagan tan aleatoriamente de poner pues medidas por todo lado. Yo lo que hago usualmente es trazar una diagonal de entre esquina y esquina, ¿sí? Trazo una diagonal y lo que trato de hacer es que esa diagonal me encaje con el margen que yo haya decidido aplicar, ¿sí? Entonces digamos que si yo le voy a decir que el margen interior tiene 2 centímetros, pues yo me aseguro de que en efecto esos 2 centímetros, vamos a usar otra escuadra de apoyo, disculpen un segundo, yo me voy a asegurar de que esas 2 centímetros me coincidan con la diagonal, ¿sí? Entonces yo ya tendría el margen tanto lateral, ¿sí? Como el margen interior, ¿sí? Ahí ya tendría pues yo este punto de referencia para sacar pues como cada uno de los márgenes y lo mismo vamos a hacer para el lado de acá. Vamos que yo le voy a meter también 2 hacia mi margen exterior, ¿sí? Vamos a ver, como por acá, más o menos sería como por acá. Mejor dicho, ya tengo la referencia, yo lo quería es con la línea. Hacer el ejercicio de trazar la línea, ¿sí? Entonces yo voy a apoyarme con la escuadra, ¿sí? Voy a tener la escuadra como en una posición recta, ¿sí? Sacamos la línea, ¿sí? Y aquí abajo hago lo mismo, ¿sí? Entonces con esas dos que tengo ahí marcadas arriba, pues entonces yo marco pues como el margen, los márgenes laterales, ¿no? Estorba la pantalla del computador, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer bien. Listo, entonces aquí tendría el otro margen por este lado. Mm, Por acá tengo otro margen. Vamos a hacer el opuesto para el lado de acá, ¿sí? Excusan si de pronto algo me queda mal. Estoy trabajando como en un espacio como muy cómodo. Entonces,
Es probable que algo de me falle. No, esperemos que todo quede en orden. Pues listo, y yo ya tendría como los márgenes. ¿Cuál es la recomendación, chicos? Esto repíntenlo bien porque pues estamos haciéndolo en una hoja aparte para no tener que replicar esto en todas las hojas de mi machotico, ¿sí? Porque se vuelve algo tedioso, pues yo ponerme a hacerle margen a cada una de las hojas. Entonces, no, lo que hacemos, bueno, hacerlo y después borrarlo, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer con un lapicero o con algo que me deje ver a través del papel, yo voy a hacer como el, la marcación, ¿sí? ¿Sí? De ese, de esa caja de texto, ¿sí? Ahora, es una posibilidad que yo, aparte de aplicar esto, ¿sí? De aplicar como mis columnas, quiera también aplicar pues como esta caja inicial, pues lo quiera dividir en columnas, ¿sí? Para hacer como más, el texto pues no es muy extendido, pues la idea es poder como que el texto sea más largo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo puedo aquí mismo aplicar pues aquí me da algo así como 90 y... Esto no me da un número par. Nos da como 98 a la mitad. Serían 45 y 4, 49 más o menos. Entonces me da 49 y de acá vamos a partirlo. Yo digamos que le quiero poner una columna de 5 centímetros, ¿sí? Voy a poner una columna de 5 centímetros. Este mediodía es tan chistoso. Ahí está lo que les digo de los posibles fallos que me pudo haber dado. Entonces yo digamos que aquí yo voy a dejar una columna, ¿sí? De 5 centímetros para hacer pues como el ejercicio de extender pues un poquito más el texto, ¿no? Entonces vamos a colocar vamos a colocar la columna, ¿sí? Por acá hacemos como el mismo proceso, ¿no? Entonces, vamos entonces a hacer como este detalle, ¿sí? Uy, entonces ahí yo ya tendría las columnas, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Otro paso adicional es hacer los módulos, ¿sí? Hagan por lo menos 3 o 4 módulos, ¿sí? Entonces yo digamos que esto podría dividirlo, vamos a ver cuánto nos da. Nos da 15.4. 15 lo podemos dividir entre, ¿qué? 15 lo podemos dividir entre 3 por, entonces sería como 5, vamos a ver. Sí, serían como 5 y metamos, no, digámoslo entre menos. ¿Cuántos módulos le podemos dar a esto? Vamos a irlo entre 4, entre 4. Vamos a ver cómo nos puede dar. Sería, haciendo matemáticas, sería, esto me da 15.4 dividido entre 4. 3 para 12, me quedan, disculpen ahí, me quedan 3, 34, serían
A ver, por 4, por 8 no me da. Por 7. Sería, a ver, si por 4 por 10 serían 40, por 9 serían 30 y... ¿Qué? Serían 36, 32. Me daría cada división de 37, más o menos aproximadamente de 3.8, de 3.8 centímetros. Entonces digamos que aquí vamos a hacer una división. Aquí tendríamos otra división, 3.8, otra división por acá, 3.8. Entonces ahí ya tendríamos como mis módulos, ¿sí? Yo podría aplicar entonces otra vez ¿qué? Otros 5 milímetros, como entre módulo y módulo, como para darle un respiro visual a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces acá ya podríamos terminar pues como de hacer la base de lo que estoy haciendo, ¿sí? Veamos a ver un momento. Tan, 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 tan. Entonces, esta base, como les decía, me permite pues tener como unos criterios para empezar a trabajar, ¿sí? ¿Qué criterios me da para trabajar? Digamos que si yo voy a empezar haciendo mi cuento, digamos que voy a empezar con esta página, la página 7, ¿sí? Entonces aquí yo ya tendría una base para empezar a ver a través de esa retícula, ¿sí? E ir acomodando elementos, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo ya sabría que yo puedo colocar el primer titular. El titular, por ser obviamente un texto principal, pues va a tener un tamaño grande. Si yo no voy a hacer yo voy a hacer lo más llamativo que puede el titular, entonces ahí empezaría a pensar. Entonces, digamos que la calabaza de Ernesto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo pienso. La calabaza, ahí casi que no me cabe. Ernest, ¿sí? Entonces yo ahí tengo que, obviamente esto ustedes me lo van a hacer mucho mejor. En este caso estoy haciendo un ejemplo rápido para como darle como fluidez al video. Voy a hacer una pausa aquí, ya vengo. Listo, entonces retomando lo que les decía, ¿no? Entonces tenemos que yo tengo de base la retícula que dice y yo la monto sobre la hoja en blanco, ¿sí? ¿Esto para qué? Pues para que a mí la hoja, pues con el diseño o la planeación que estoy haciendo me quede limpia, ¿sí?
Entonces, ahora vamos a la parte de cómo ingresar texto, que es donde vi como las preguntas como más insistentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Disculpen un segundo. Esto solo es una aproximación, pero pues nos va a ser de utilidad para planear lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el, el texto, ¿sí? Y yo sé que él tiene una dimensión, ¿no? Yo sé que de pronto de acá a acá mide algo así como 14,5, ¿no? Más o menos, ¿sí? Entonces yo lo que voy a saber es cuánto mide la columna, ¿sí? Digamos que esta columna mide 4 centímetros 7 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo para contar más o menos cuántas líneas tiene como para esta columna de este párrafo, pues voy a marcar eso, ¿sí? Entonces aquí yo sé que por acá iría la primera división, ¿sí? En firme. Por acá más o menos iría como la otra división en los. Digamos que aquí en noche iría otra división. Por acá más o menos en solo iría otra división. Por acá por Golos, aquí en Golo, iría otra división. Digamos que aquí en encontrar iría otra división. O sea, se va partiendo como en esa columna que yo diseñé. En ta. Por acá en para va otra división. Por acá en decir, no, aquí en sobra le podemos hacer otra división. Aquí tengo 3, necesitaría 15, aquí en amante iría otra y aquí en terror queda otra. Entonces, ¿qué me quiere decir esas divisiones que dice que tendría que hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, serían 10 líneas, o sea, ¿qué quiere decir? Que estas 1, 2, 3, que estas 4 líneas de esta columna de este ancho, al pasarla a una columna de este ancho, ¿sí? Que es como más pequeña, pues me va a ocupar solamente 10 líneas, ¿sí? Entonces eso es lo que yo voy a plasmar aquí, ¿sí? Yo entonces voy a hacer 10 líneas, ¿sí? Entonces vamos a hacer una línea, más o menos como con la misma distancia de separado, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, y así lo vamos a hacer con todo el texto, ¿sí? Vamos a contar cuántas líneas me cabrían, entonces así yo más o menos voy a darme cuenta qué tan extenso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Entonces yo más o menos sabría más o menos cuánto se va ese primer párrafo, ¿sí? Y así lo voy a hacer con todos los párrafos. Entonces al final más o menos la planeación me queda algo similar a esto, ¿sí? Ahí que tengo que tener en cuenta cuando yo hago este ejercicio, pues obviamente si yo dejo nomás el texto plano, o sea, sin más ni más, pues se me va a hacer corto, ¿no? La idea es llenar pues como todas las páginas del machotico que yo haya diseñado, ¿no? Entonces ahí yo ya tengo que pensar si yo voy a hacer pues una ilustración, ¿no? Entonces ahí yo ya entro a ver cómo integro una ilustración dentro del dibujo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí yo voy, pues voy a meter pues como la calabaza, pues como
para hacer como el juego de lo que dice el cuento, que la calabaza Ernesta o algo así. Entonces yo por acá voy haciendo como ese ejercicio de pues como de ilustrar y de diagramar, ¿no? Entonces ahí yo ya sé que de pronto en este pedazo pues el texto me va a rodear la ilustración, ¿sí? Y aquí en este pues va a seguir un poquito hasta que llega la ilustración, ¿sí? Entonces la idea es hacer como ese proceso de bocetado, ¿sí? Entonces aquí yo voy a colocar pues las líneas consiguientes, ¿no? Pues aquí meto una, aquí le voy dando como continuidad al texto y ahí yo más o menos midiendo y haciendo como este ejercicio que estoy haciendo acá, pues voy a saber qué tan prolongado va a ser el texto, ¿sí? Entonces miren, ahí yo ya tendría pues básicamente como una página más o menos como esquematizada, ¿no? Ahí yo ya sabría que en esta página va una ilustración, va el texto hasta aquí, y ahí tendríamos que pasar a la siguiente página y entonces hacemos el mismo proceso, ¿sí? Entonces aquí le damos continuidad, puede ser otra vez que aquí haga otra ilustración, no sé dónde la voy a colocar, y yo tendría que ver, entonces digamos que yo voy a colocar por acá, no sé, a la niñita, ¿sí? Entonces aquí yo voy a poner a la niñita pidiendo dulces, ¿sí? Obviamente ya después los dibujos los hacemos mejor, pero entonces yo voy planeando cómo voy a hacer mi texto, ¿sí? Entonces aquí yo le daría continuidad a esto y entonces sigo midiendo y sigo añadiendo pues el contenido que yo quiero colocar ahí, ¿sí? Y acá seguimos igual, ¿sí? Espero pues que este video pues les haya ayudado más o menos a entender qué es lo que hicimos la clase pasada y con qué vamos a continuar este sábado, ¿no? O sea, ahí ya más o menos pues sería eso sería como lo que vamos a hacer, ¿sí? Ir como planeando eso, ¿sí? Eh, quiero que tengan en cuenta algo, pues aquí tengo unos libros infantiles como para que vean más o menos cómo funciona ese tipo de publicación. Esto es lo que yo les digo que ustedes deben no dejar texto plano, ¿no? Siempre hay una ilustración y siempre está como el texto, ¿no? Entonces eso es importantísimo a la hora de considerar pues como su plantilla, su retículo y cómo van a ubicar el texto y la ilustración, ¿no? Vamos a ponerlo así para que lo vean derecho. Entonces es eso, ¿sí? Deben planear la manera en que yo aplique tanto el texto y la ilustración, ¿sí? El texto no lo pueden dejar así como tan plano porque pues se aburriría un niño, ¿sí? Aquí tenemos que la retícula es un poquito como irregular porque pues no siempre es como, no siempre tiene como la misma esta. Miren que por ejemplo si aquí está centrado, aquí tenemos una alineación al centro, por acá más adelante no. Entonces esto sería una retícula simétrica, ¿sí? Se va acomodando como en la medida que yo esté como haciendo las ilustraciones o aplicando el cuento. El otro ejemplo que les tengo es este de acá. Esperaría que de aquí a 8 días, de este sábado en 8, mejor dicho, tengamos como al menos el machote ya organizado, cosa que yo pueda pues ya ver cómo les queda el cuento, sí, que esto sería más o menos como la idea de lo que vamos a hacer tanto de cuento como de ilustraciones, ¿no? Entonces ahí van como así teniendo ideas más o menos de lo que digo, que deben planear como el espacio donde ir la ilustración y donde van a colocar el texto, ¿no? Obviamente pues si lo hacen así que son como 2 o 3, mentiras, aquí hay más, como que 6 líneas de texto, que no es como el caso de lo que vamos a hacer 3 o 6, pues obviamente eso sale churriquitico. Pero pues tengan en cuenta que el formato que estamos usando es ligeramente más grande, ¿no? Entonces, eh,
por eso de pronto sí les voy a pedir que no vayan a hacer como tan poquito texto, ¿sí? Extiéndanse un poquito más, eso sí, dejen un espacio para las ilustraciones, ¿sí? Y aplicamos pues como ese detalle, ¿sí? Bueno, cualquier duda, chicos, pues ya la resolvemos en 8 días. Y disculpen ahí de pronto la demora en hacer este video, ¿listo?